cuento? ¿Qué les cuento de hoy día, Aroma Lovers? Bienvenido. Bueno, hoy día tengo familia, sí, sí, no es esos temas de que, ay, ella es como mi familia, que es como mi hermana. No, no, literalmente es mi familia. Y es una de las personas o una mujer que se puso los pantalones y que siempre creo que lo voy a decir toda la vida, fue la persona que puso como ley de partir de todas las bolsas son de tela o traen su propia bolsa, pero las bolsas de plástico ya no van más. Ella ha sido ministra de Ambiente y sí, estamos a estar hoy día con Lucía Ruiz. Y sí, es familia. Bienvenidos a Vive la Aromaterapia con Pamela Ruiz. Y estoy súper contenta. Entonces, no se olviden, compartan, suscríbanse, dan like, que ya estamos creciendo cada vez un poquito más. Aquí venimos. Lucy, súper contenta y muy agradecida de que estés aquí acompañándome hoy día. Yo feliz, feliz, Pame, de estar contigo. Ay, muchísimas gracias, Lucy. Bueno, yo había comenzado contando un poco que tú has sido ministro de Ambiente. Bueno, nosotros vivimos en Perú, así que ella ha sido ministra de Ambiente aquí en el Perú, mujer sobre todo. Ella es abogada, pero Lucy, tal vez una de las primeras preguntas que antes de entrar a toda una historia, que hay también que me va a gustar hacerte algunas preguntas sobre esa estadía cuando estuviste como ministra de Ambiente, es en qué momento de abogada pasaste a hacer ese contacto con el medio ambiente, que puedas agarrar y comenzar a estudiarlo, ver cómo podíamos ser mejor, cómo poder cuidarlo. ¿En qué momento das ese cambio o Si digo ese, el año, ese mucha gente camino? que está siguiendo se va a asustar. Eh, por supuesto, yo estudié Derecho en la Universidad Católica Ujú, y mi primera relación con el trabajo estuvo relacionada con comercio exterior. Me gustaba mucho, aún me gusta, ujú, los temas tributarios, los temas de comercio exterior, pero la vida me puso la oportunidad de trabajar en la Dirección General de Aguas y Suelos de un instituto que ya no existe, que se llamaba INRENA, Instituto Nacional de Recursos Naturales, en el año 96, hace ujú. muchos años. Entonces, no es poca cosa decir que llevo 25 años trabajando con temas de recursos naturales, de naturaleza, de gestión ambiental. Así que mira cómo es la vida, un salto del comercio exterior, de los Ujú. tributos a la naturaleza. Y ya eso, luego de estar en la dirección de aguas, terminé pasando luego a temas de áreas protegidas, bosques, gestión ambiental en general. Ujú. Y, ¿ya ves? Pero, ¿qué fue lo que te atrapó en un primer momento? La naturaleza, o sea, el cuidado del medio ambiente, decir, yo puedo poner un granito de arena, mi país tiene una biodiversidad increíble, puedo colaborar con mi país. ¿Por dónde fue? Mira, yo creo que uno va aprendiendo. Ujú, Todos aprendemos cada día. La verdad es que esperamos no aprender hasta el último día de nuestras vidas. Yo ingresé de la manera más extraña a trabajar el tema de agua. Yo no entré a trabajar en el tema de agua, yo entré a trabajar en el tema de bases de datos, sistemas de cómputo, que era lo que venía haciendo en materia de comercio exterior. ujú, Y entré a hacer una base de datos, a trabajar y apoyar en una base de datos sobre temas de derechos de agua. Para mí era simplemente manejar datos, no había mayor ciencia en eso. Pero, ¿cómo es la vida? Terminas encontrando un mundo totalmente diferente. ¿Y por qué hago énfasis en el año 96? Últimamente está muy en la mesa los temas ambientales. El derrame de Repsol ha sido algo fatal que nos ha ocurrido a todos y que nos ha dado una cachetada en la cara, pero no había una mirada ambiental tan fuerte en el año 96. Se veía los recursos naturales como utilitarios solamente. Entonces, cuando yo entré a ver el tema de aguas, los ingenieros hablaban de volúmenes de aguas de una manera muy,
muy fácil. Tenemos parientes que son ingenieros sanitarios, ingenieros civiles en nuestra familia, y lo veía, y con los que yo trabajaba lo veían como algo utilitario, solo volúmenes, solo número. El tema ambiental alrededor del agua no se miraba. Entonces me empezó a llamar la atención primero así, como algo utilitario, y luego te vas dando cuenta que, por ejemplo, el agua es un hilo conductor de la vida. No hay naturaleza, bosques, ecosistema, vida humana si no hubiera agua. Y todos esos aspectos son como pequeñas capas de cebolla que vas sacando una a una y aprendiendo diariamente. Entonces, a veces tú llegas a las cosas, y eso es algo bien interesante en la vida, porque es como preguntarte a ti cómo llegaste a los aromas y a los perfumes. Tú llegas a veces a la vida de una manera y la vida te va enseñando y abriendo puertas y quitando estos pequeños capas de cebolla hasta que encuentras lo que es tu real naturaleza. Hoy yo no podría entender mi vida sin una mirada holística, sin un equilibrio entre lo interno y lo externo, sin un equilibrio entre la energía que tiene la naturaleza. Pero quizás todavía hay gente que ve los recursos naturales y el ambiente como algo utilitario. No, y lo interesante es que no tomamos conciencia muchas veces de que es el único planeta, suelo, casa, donde estamos viviendo. Sí. Y que cada día, con este tema del ozono y la capa, y que los hielos se están derritiendo, y que pueden comenzar a subir, pero el agua, pero todavía no tenemos conciencia. Yo veo a veces las revistas, las fotos, mira, o un río, camino a un pueblo lleno de bolsas de plástico, de botellas de plástico. Yo sigo preguntando en qué momento se va a tomar la decisión de decir a las empresas que venden gaseosas, por no decir un nombre, que ahora vamos a tener que regresar a cambiar la botella de vidrio porque ya no podemos más seguir usando botellas de plástico. Mira, yo te hice el comentario de 25 años trabajando en eso para que tus televidentes y oyentes más o menos se hagan una idea de la edad que tengo. Cuando yo hablo mucho sobre menos plástico, más vida, ¿por qué no las bolsas de tela? Que no solo lo hice yo, lo hizo la ministra que estaba antes que yo, Fabiola Muñoz también, y una estupenda viceministra, Albina Ruiz, que también estuvo ahí, que es una gran conocedora del manejo de residuos sólidos. Tú te vas dando cuenta de que la vida es cíclica. Hoy y desde hace unas décadas vivimos comiendo rápido, haciendo las cosas rápido, buscando lo desechable, pero si nos detuviéramos un momento y gente que hoy piensa, en mi caso, en mi madre, pero seguramente en el caso de los más jóvenes, en sus abuelos, sabrían que un televisor no se cambiaba cada 3 años. Un televisor podía durar mucho, una lavadora podía durar mucho. Estamos en un mundo de lavar y usar, en un mundo que desecha las cosas muy rápidamente. Hoy estamos, como tú dices, viendo cómo las empresas vuelven al vidrio en vez de estar en el plástico. Siempre estuvieron en el vidrio. La leche se vendía en vidrio. Tú devolvías la botella de vidrio de leche y te volvían a traer más leche, el lechero. La bebida gaseosa era retornable, pero era retornable con vidrio. Luego pasó a ser retornable con plástico y luego dijeron, llévate a tu casa el plástico y bota donde quieras. Y lo que tú has dicho es clave porque yo sé además que tú compartes mucho con la naturaleza, tú caminas mucho en la naturaleza y cuando estás caminando por algún lugar, tú tienes un privilegio. Tú te das cuenta de tu entorno, Pamela. Tú cuando caminas por esas montañas, tú te das cuenta de tu entorno y te das cuenta de ese río. Vivimos tan rápido que te trasladas de un sitio a otro ya no necesariamente ni caminando ni en bicicleta, la gente lo está volviendo a hacer, sino en auto. Así que podrías pasar al costado de un basural y no te darías cuenta. No te darías cuenta el daño que todos le estamos haciendo a esos ríos que tú mencionas. Y sí, hay un rol que cumplen las empresas, como las que tú acabas de decir, sean de gaseosas, de bebidas o sean empresas en general. Sin embargo, también hay un rol nuestro, que es el de ser mejores consumidores y de ser consumidores más preocupados y de empezar a considerar cuando hacemos una compra y una decisión
si es que es mejor llevar nuestra botella retornable en vez de estar haciéndolo de otra manera, o como ya está ocurriendo en algunos supermercados de nuestra capital por lo menos, pero yo creo que es algo que podríamos ver comúnmente en todo el país, que es que tú vas a comprar cosas a granel y llevas tus propios envases para que no te estén dando bolsas. Entonces, sí, las empresas tienen que ser más responsables, pero nosotros también. Ahora, el tema es, fíjate, yo estoy leyendo ahorita un libro Sí. que es la historia del olfato realmente, de los olores y qué sé yo. Y justo ayer había una parte en el libro que contaba que en el año 1800, o sea, después de la Revolución Francesa, Lucy, en Francia se tomó la decisión de ya comenzar a trabajar en encauzar el río Sena y comenzar también a hacer los desagües porque estaban cansados de que toda la gente votara en el río Sena y igual en Londres en el Támesis. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros aquí a veces todavía seguimos con esa cultura? Y me da vergüenza decirlo porque, claro, es mi país, pero ya como una anécdota, te voy a contar que hace como unos 10 años, eh, no, bueno, nosotros tenemos un terreno en Guarachirí, que es como la casa de campo, ¿no? Y está justo ahí un río abajo. Entonces, que es el río Lurín. Entonces, yo cada vez que iba, Lucy, es que es de verdad, yo iba con mi bolsa a colocar, y colocábamos toda la basura que utilizábamos en bolsas, y yo las dejaba ahí en la casa. Y porque yo tenía la idea, pues, de que el encargado se iba a encargar de la basura. Hasta que un día llega mi hermano, Pepito, ¿ok? Y llega con las bolsas de la basura y me las pone ahí, en la sala, acá, en la casa. Y yo digo, oye, se volvió loco, porque me está trayendo la basura. ¿Qué haces dejando la basura? Y digo, ¿por qué? Porque ya pues se encargan de la basura. ¿Y tú qué cosa crees? Realmente yo pensaba, Lucy, que pasaba un camión de la basura a recoger la basura y que se le iban a llevar. Pues no, no hacen eso, no hacían eso. Cogían las bolsas de basura, las llevaban al río y las quemaban. Sí. Sí, lo que ocurre, Pame, es que por eso es que pongo a las dos partes y me faltó la tercera, que es la autoridad. Te hablé de la responsabilidad que debe tener un empresario, pequeño, grande, mediano, no importa. Uh -huh. La responsabilidad que tiene que tener el usuario, el consumidor, el ciudadano de a pie y, por supuesto, el rol que cumple una autoridad, en este caso municipal, ¿no? Las realidades son muy diferentes en los ámbitos urbanos o rurales, pero, Rurales, ¿no? pero las realidades también son diferentes a nivel urbano. Yo vivía vivía en la casa de mi madre en un distrito que fue uno de los primeros, no el primero, en segregar la basura, Uh -huh. Surco, Uh -huh. Santiago de Surco. Entonces cada miércoles recogían la basura y te dejaban una bolsa color naranja. Y se llevaban la basura y la segregaban, solo recogían reciclables el día miércoles, te daban la basura, etc. Cuando yo me mudé a donde vivo ahora, que es Barranco, no segregaban la basura. Hoy sí, pero cuando me mudé no. Y yo me llevaba mi basura a Surco, mi basura reciclable, me la llevaba a Uh -huh. Surco, porque sabía que en Surco iban a segregarla, iban a separar plástico, botella, lata, etcétera, papel, iba a tener un fin que no era ni un río ni un botadero, y si era un relleno sanitario, solamente aquello que no es para nada utilizable. Pero no todas las realidades son las mismas, y además por eso mencioné ese contacto que tienes con la naturaleza en el terreno de Guarochirí, donde te cargas de energía de una manera diferente, y yo lo sé. Pero lo que tú veías como decisión en el 1800, en el Sena y en el Támesis, bueno, en el 1800, un poquito antes del 1800, tú veías todavía la gente botando sus desechos a las Claro. calles de Lima, ¿no? Uh -huh. Últimamente, así como tú estás leyendo sobre el olfato, yo estoy leyendo mucho sobre la República, el inicio de la República, la Guerra del Pacífico, etcétera, Uh y -huh. que tu papá leía mucho también sobre esos temas diversos. Y y te das cuenta de que hemos tenido un mal uso en nuestras ciudades de los residuos sólidos y de los desagües, evidentemente. Hoy en el Perú, Pamela, además,
en muchos lugares los municipios no tienen, por un tema de falta de inversión, plantas de tratamiento. Por lo tanto, no solo la basura la siguen quemando al costado de los ríos, sino que los desagües los mandan directamente a los ríos también, o a los ríos, a las quebraditas, a las acequias, de tal manera que quien está un poco más abajo está siendo afectado directamente con eso, ¿no? Lamentablemente estamos tratando de generar una conciencia de manejo de residuos, espacios tan diversos como el que tú tienes, por ejemplo, lo está dando a conocer. ¿Y por qué te hablo del consumidor? Mira, no voy a hablar de la marca, ¿ya? Pero hay marcas de cosméticos que han decidido tener muchos envases retornables o envases para rellenar sus productos. De tal manera que no tienes que comprar nuevamente el pomo, sino que compras el pomo probablemente una vez y lo usas hasta que se te rompa o algo así, rellenándolo solamente con bolsas que también son biodegradables, ¿no? Entonces, la verdad es que todos tenemos que ser parte de esta solución porque ya todos somos parte del problema. Y qué bien que des ejemplos concretos porque vas tú con una mentalidad y con una idea y luego la realidad te dice que así no es y que tiene que haber alguna salida. Yo te quería hacer un ejemplo igual de desagradable que el que te sorprendió a ti. Yo tengo una persona que me dice que va a Pachacamac a visitar a un familiar y que al costado hay un camal y que cuando hay problemas botan los animales muertos en la sequía y el olor es inmanejable. Entonces, Pero no entiende, solamente es el olor, son todas las miasmas y todo lo que viene encima. imaginas, ¿no? Como si tuvieras una chanchería al costado y contaminas, no solo en olor, sino que además contaminas en problemas de salud, etcétera, el agua, el entorno, el ecosistema. Si te das cuenta, todos tenemos que tratar de entender que la acción de una persona, de un individuo, de un empresario, puede generar una situación en cadena que es increíble. Cuando tú botas una botella, por favor, lo debes haber visto, gente, no importa el tipo de carro en el que está manejando, botando por la ventana su botella de plástico, no, donde te das cuenta que la educación no es si pasaste por el colegio, sino si el colegio pasó por ti, porque no importa el tipo de carro para que estén botando las cosas por la ventana, porque tú hiciste algo al comienzo. Esta es la única casa que tenemos. Y sin embargo, lo que no harías en tu casa, que es botar la basura en tu sala, sí lo haces en la calle botando la botella de plástico o la cáscara de plátano o de naranja por la ventana del bus o de tu carro particular, en vez de ponerlo en una bolsa y llevarlo hasta un sitio para segregar. La verdad es que tenemos mucho por hacer y por eso te digo, los diversos espacios que existen, como el tuyo, tienen que ayudarnos a eso. Ahora, lo lindo debe ser cuando los hijos le llaman la atención a los papás, ¿no? Que le dice, oye, papá, eso no se hace, ¿no? Eso no deberías hacer, no deberías tirarlo. Entonces, creo que las nuevas generaciones, son los que tienen la conciencia ambiental de decir, oigan, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo, porque Lucy, nosotros ya de aquí a 50 años ya no vamos a estar. ¿Y de quién va a quedar en el planeta? Son ellos. ¿Y qué planeta les estamos dejando, Pamela? Que eso es algo terrible. Tú cuando escuchas cosas como los niños que están saliendo en marchas o que están diciendo qué planeta nos están dejando, es porque siempre decimos, ustedes son el futuro de la humanidad. No, ellos son el presente. Ellos están aquí, están ahora y se están dando cuenta que estamos haciendo un desastre y que no van a encontrar nada cuando ellos crezcan y lleguen a la edad en la que se supone que se toman las decisiones, porque tú estás muy chiquito y tú no tomas decisiones todavía. Sin embargo, tú lo has dicho, los colegios, y por eso ojalá pueda haber un retorno a clases pronto, no solamente son espacios para que los niños socialicen, sino que el aprendizaje queda mucho más interiorizado. Hay niños muy pequeños, un día me invitaron muy amablemente al colegio La Salle, que es un colegio católico, a que viera cómo estaban usando en esa semana una, una decisión que había hecho el Papa sobre la casa común.
Entonces, como había sacado este documento sobre la casa común, todos en sus clases estaban haciendo algo que tuviera que ver con naturaleza, con reciclaje, con amar al planeta, porque es nuestra casa. Y ese niño va a regresar y va a Ujú. ir a su casa y así como hace muchos años le dijo, papi, deja de fumar, porque había una cancioncita en un Sí, programa claro. Ujú. sábados, papi, deja de fumar. Bueno, ahora le dice, oye, papá, no mezcles la basura, no la botes en la calle. Esos niños son los que están dando la voz el día de hoy y nos están enseñando. A veces siempre se les debería decir a los adultos, escuchen un poquito más a sus hijos y van a ver cómo vamos a mejorar como planeta, ¿no? Mira, justo acá, bueno, jalé la foto que estaba queriendo presentarles. Esta es una de las fotos, hay hartas fotos sobre ti, Lucy. Esta es una de las fotos cuando tú juramentaste como ministra de Ambiente. Sí. Sí. Ahora, mira, Ujú. tú tocaste un tema de Repsol hace un rato, Sí. cuando podrías contar un poquito qué pasó en el Perú, como un tema general, ¿no? De Repsol, para que las personas que están escuchándonos fuera del país puedan tener No. una idea general de lo que pasó y las consecuencias que tuvo este problema del derramamiento de petróleo. Claro, hice la mención porque para quienes están fuera del Perú, disculpen si decimos que es un país maravilloso y que Sí. tiene una diversidad increíble y que es un país no solamente diverso en naturaleza, sino en culturas. Así que Uh-huh. siempre vamos a estar súper orgullosos de haber vivido, de vivir acá y de nacer acá. No, Para pero quienes... Lucy, todos los problemas, la mayoría de problemas, realmente en Latinoamérica también pasan por estos temas rurales y también de temas a veces de falta de conciencia con el medio ambiente. O sea, no somos los Sí, únicos, ¿no? Y que a lo no, mejor lo que yo estoy contando también lo puede contar alguien de Ecuador o de Colombia. tenemos particularidades muy parecidas, ¿no es cierto? Sobre todo los países andinoamazónicos, como acabas de mencionar, cuando tú hablas de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Perú, podrías estar hablando de unos ecosistemas interesantes similares y seguramente culturalmente problemas también similares, no hay duda. Hay más diferencias geográficas, probablemente con Argentina y con Chile, ¿no es cierto?, que con Bolivia, Ecuador y Colombia. Tienes toda la razón. Pero hago este comentario porque somos un país que, a pesar de tener 26 regiones, con biodiversidad muy marcada y geografía muy marcada y climas muy marcados, en la capital somos la única capital de Latinoamérica, de Sudamérica, que se encuentra en el mar. Todas las capitales en Sudamérica se encuentran en zonas altoandinas o, en el caso de Argentina, en un río, no necesariamente para el mar. Somos la única que da al mar. Y entonces, como capital, hemos visto mucho el mar. Y el 15 de enero hubo un desastre ecológico que ya ha dado la vuelta al mundo y Uh-huh. es que aproximadamente han sido echados al mar por una irresponsabilidad de la empresa Repsol, aproximadamente 16.000 barriles. Hoy sabemos que son 16.000 barriles. Se empezó diciendo que era algo muy poquito. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido un impacto impresionante en el mar, ha afectado directamente de una manera brutal a la fauna marina y ha afectado además dos áreas naturales protegidas puntuales, Ancón, que también para Pame y para mí es un lugar muy particular, tenemos una tía que es muy cercana a Ancón, Uh-huh. Ancón y unas áreas naturales protegidas del Sistema Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Entonces, la verdad es que el impacto es tal que no va a poder solucionarse en los próximos 5 o 8 años, ya lo han dicho expertos de las Naciones Unidas. Uh-huh. Eh, y lo que quizás nos tiene como sociedad civil muy complicados es que no vemos que haya rapidez en por lo menos contener el problema para luego tratar de solucionarlo, ¿no? Entonces, va un mes el día de hoy, 15 de febrero, en el que estamos realmente consternados con lo que ha pasado, pero no vemos soluciones. Y eso nos ha permitido, por eso hago la mención de que normalmente en la capital miramos al mar, eso nos ha hecho ser conscientes de que ese tipo de derrames, pero no en el mar, han venido ocurriendo durante décadas en nuestra Amazonía.
y quizás no las hemos percibido de la misma manera. Y tú estás poniendo mucho énfasis siempre en el tema rural y urbano, que es tan importante entender que tiene tantas diferencias, porque en el caso amazónico, estos derrames ocurren impactando negativamente los ecosistemas que le dan vida, salud, alimento a comunidades nativas amazónicas. Nosotros estamos viendo cómo está impactando el derrame de Repsol a los pescadores artesanales, sus medios de vida, pero como ciudad pareciera que seguimos moviéndonos, ¿no? Seguimos actuando, trabajando, etcétera, y preocupándonos de qué está pasando. Cuando esto ocurre en la Amazonía, son comunidades que pierden agua, acceso a agua pura, pierden acceso a fauna, pierden acceso a proteínas porque sus hidrobiológicos no los pueden seguir usando. Entonces, la verdad es que es un impacto que para efecto de su vida diaria es muchísimo mayor y no lo estábamos viendo. Entonces, realmente es un despertar para todos nosotros y por eso hice mención a eso, que es el caso de Repsol, que nos tiene a todos aquí consternados. Ahora, el tema que a mí realmente me da pena es el tema de los animalitos, cómo los van sacando, muchos muertos, todas sus pelajes. Realmente y no solamente puede haber pasado aquí en el Perú, porque yo veo que también en otros países también se derrama petróleo, y realmente el efecto ambiental es increíble, Lucy. Sí, lo que ocurre es que qué importante que digas que el impacto ambiental es fuerte, porque es el impacto ambiental, el social y el económico fuerte. Y Ujú. acabas de decir algo que a más de uno nos ha dejado destruidos, ¿no? En las alturas de Ancón había en todo lo que es la costa peruana una única familia de nutrias marinas. No es que no existan nutrias marinas en el resto del Pacífico hacia Chile, por supuesto, puedes encontrarlas, pero en las costas de Perú había una familia de nutrias marinas, son muy pocas, son muy escasas y además son muy gremiales. Eran 10 nutrias marinas que con el derrame murieron. Y al morir estas 10 nutrias marinas no haces nada tratando de traer a otras de otro lugar para reintroducirlas en el Perú, no, ya, fueron. Entonces, eso que has visto ahí con toda una familia y una población ha impactado negativamente a aves, a moluscos, crustáceos, efectivamente, y todo. Claro, claro. Pero además, y lo acabas de mencionar cuando dijiste pobres estos animalitos, es que aun cuando ha habido, hay muertos, por supuesto, pero aun cuando ha habido algunos a los que han tratado de rescatar, y siempre dicen que por favor llamen a la gente capacitada, que no tratemos de bañarlos nosotros, porque ese petróleo que les queda tiene que sacarse de una manera muy, muy particular. Aún así, ya la mitad de los rescatados también se han muerto. Entonces, se sabe que aun cuando trates de rescatar alguno, el impacto por el que está pasando puede que no lo deje necesariamente sobrevivir y eso es lo que nos está pasando en estos momentos. Pero además, eso es lo ambiental, hay un tema se llegó hasta muchos kilómetros al norte de Lima el Claro. petróleo, Ujú. se dice que flota, no es tan cierto, se pega con algunos sedimentos y se va al fondo del mar. Eh, por eso su impacto va a ser a largo plazo. Las playas están absolutamente impactadas. Los pescadores artesanales, que normalmente están en las primeras 5 millas, no han podido salir a trabajar. Al no poder salir a trabajar, no pueden traer sustento para sus familias. Es un impacto social importantísimo. En lo económico, aun cuando nosotros seguimos consumiendo en Lima un pescado que es un pescado de altura, se llama, ¿no? O sea, lo pescas más allá de las 5 millas, aun cuando consumimos pescado de altura, la gente ya lo mira de una manera Ah, rara. no, en mi El casa costo, no estamos comiendo pescado, te cuento, porque hace como 2 semanas, tres el semanas, iba a costo, ser un el, mes, el ¿no? costo del pescado ha bajado, por lo tanto, está afectando ya. Si Claro. no afectaba a los señores que están para el lado de Ventanilla y el norte, ahora está afectando a quienes en el sur están pescando, pero están con el mismo problema. Se decía que no había problema más que para el norte, mentira, ahora están encontrando aves empetroladas y también, por supuesto, pingüinos empetrolados, etcétera, hacia el sur, hasta San Bartolo y más allá. Entonces, realmente es un desastre terrible el que nos ha ocurrido, ¿no? Mira, Lucy, la vez pasada, ¿te acuerdas cuando fue lo de Chernobyl? Se cuenta de que la leche en polvo que llegó a Perú, pues estaba con radioactividad. Y era Mm. porque, y claro, la radioactividad, y que si bien fue en Chernobyl, pues al llegar al, no,
comenzó a jalar las nubes, llovió, y estas lluvias, las vaquitas de Australia, Nueva Zelanda, pues comieron el pasto, que estaban con radioactividad, y al final toda esa leche terminó acá. O sea, para que vean realmente todo lo que dice Lucy, o sea, todo el efecto que puede haber. Es que estamos todos conectados, Pamela. Lo que vas a decir es que todos estamos conectados. Tú dices que lo que pasa al otro lado del planeta no te afecta, pero por ejemplo, recuerden esta frase, ¿no? La sabanización de la Amazonía es un término que se usa mucho respecto a cómo tú vas a ver que estamos teniendo una degradación en la Amazonía, pero que además estamos teniendo a veces, precisamente por lo que acabas de decir, ¿no? Por estas nubes y estos ríos voladores que le llaman, a veces impacto de otros continentes en nuestro continente. Entonces, sí, estamos todos conectados, el impacto es negativo. No conocía yo el caso en particular del que tú estás hablando, pero no me parece nada que pudiera ser extraño, no solo en Chernobyl, podría ser en Fukushima también, con lo que pasó con los amigos también en su zona, su radioactividad nuclear que Radioactividad, su radiación radiactividad nuclear. nuclear que tuvieron hace poco, no sé si te acuerdas, con el tsunami, tuvieron un Claro, problema 2017 creo que fue. de energía nuclear que tenían en Japón, también tuvieron un problema en Fukushima. No, no estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial y de las... No, no, Pero no, 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 en el último terremoto que tuvieron en Japón, tuvo un claro, impacto muy negativo. claro. Y termina siendo un impacto en cadena, ¿no? Lo que pasa en un lugar nos impacta necesariamente a todos, ¿no? Ahora, Lucy, aquí tengo unas fotos que justo quería jalar, que fue cuando estuviste nombrada, bueno, ya habíamos visto que había sido, pero algo que me llamó mucho la atención y que lo vi en Repsol y me acordé de ti inmediatamente, fue cuando salieron muchos artistas de Hollywood a decir, oiga, miren lo que está pasando en Perú, entre ellos Leonardo DiCaprio y todo. Y Sí. mira lo que me encontré, una foto tuya para que nos cuentes. Ah, Para sí. todos los fanáticos del Juego de Tronos, cuéntanos de estas fotos, aquí tengo una, aquí tengo otra, cuéntanos Sí. un poquito. Además, una persona muy agradable, la verdad, ¿no? Cometo una infidencia si digo que yo no he visto Juego de Tronos, perdonen. Lo que ocurre es que tú has mencionado a Leonardo DiCaprio, pero también, por ejemplo, Harrison Ford y muchos otros actores, futbolistas, etcétera, son activistas ambientales, porque están viendo el impacto negativo que está teniendo en nuestro planeta, nuestro actuar como personas seguramente que desconocemos que cada acción que tenemos es negativa. Tú sabes que él ha venido y le hicieron un recorrido por la Amazonía para que trabajara y viera directamente a comunidades amazónicas con un trabajo muy puntual que está haciendo las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas está haciendo un trabajo y en Perú de una manera muy interesante. La persona que estaba en la foto anterior era la representante de las Naciones Unidas del PNUD acá en Perú, una persona sumamente agradable, ya terminó su ciclo, ya retornó, fue destacado a otro país. Y el viceministro Gabriel Quijandría, que luego fue ministro de Ambiente también, porque Gabriel es una persona con muchísima experiencia de muchos años. Me volví a encontrar con el actor en Nueva York, porque muy amablemente, como parte de un evento que había en las Naciones Unidas, estaban dando unos premios y 3 comunidades peruanas ganaron premios por sus trabajos de conservación. Y él estuvo como parte del grupo de invitados y yo también en su momento para dar unas palabras. Entonces, tú ves ahí la gente que está interesada, comprometida. Te digo Harrison Ford porque él también está siempre preocupado. Te digo Leonardo DiCaprio que tú lo mencionaste porque siempre está alerta, pero hay una serie de actores y personas que dicen, si es que tengo algún tipo de renombre, voy a usar ese término, quiero usarlo para algo positivo. Y eso es, cuidemos este planeta, que es el único que tenemos. Así es. Y realmente, ahora Bien. cuéntame lo de las bolsas. Siempre cada vez que llevo mi bolsita de tela, okay, siempre, porque, bueno, les voy a contar un poquito y ahorita nos va a contar el detrás Lucy, pero aquí en el Perú salió una ley de que si querías, si no llevabas tu bolsita, pues tenías que comprarla y tenías que pagar por la bolsa, cosa que aquí pues era
regalo. Y ahora actualmente hay también una nueva ley donde ya si quieres llevar la comida a casa, pues ya no puedes utilizar el Tecnopol. Cuéntanos un poquito el detrás bueno, realmente vas a pasar a la historia por ese tema. Aunque yo No, sé que es todo una sí, continuación, pero tú no, lo pusiste. y no, gracias por mencionarlo también. Es importante algo cuando dices que esto es un continuo, ¿no? Es muy importante tener claridad, no importa las personas, sino las ideas, tener claridad de hacia dónde estás caminando. Y eso fue algo muy, muy interesante, porque probablemente hacer una ley o un reglamento toma tiempo y a veces no tienes tanto tiempo. Entonces es importante cuando algo tiene continuidad. Y fue este caso, y te voy a contar algo porque me estás mencionando el Tecnopor, pero me estás mencionando el plástico también. Punto uno, yo he ido a comprar con bolsa de tela cuando mi abuelita me mandaba a comprar el pan. Seguramente muchas personas de mi edad también lo han hecho. En el camino Claro. no Uh-huh. cargas nada cerca, entonces en el camino dices, no, señor, deme nomás, y ya pasamos del papel al plástico, y un plástico que, ojo, la norma dice que no vale la pena el plástico de un solo uso. ¿Por qué voy a decir esto? Porque el plástico como tal es una gran invención. En su momento no había manera de llevar agua de un lugar a otro, no había manera de conservar algunas cosas, incluso el plástico es usado, porque pesa menos además que una botella de vidrio, cuando te ponen suero en una clínica. ¿No? Antes el suero estaba en botella de vidrio, podía romperse, la sangre, etcétera. Ahora, hasta en las clínicas, o sea, hay muy buenos usos que se le pueden dar al plástico. Pero otra cosa es esa bolsita de plástico en la que te ponían 4 pastillas. Habían 4 pastillas, ibas a la farmacia y te metían las 4 pastillas en una bolsa. O unas bolsas tan delgaditas que a veces tienes que agarrarlas de abajo para que no se te rompan, porque se rompen y simplemente empiezan a volar como cualquier cosa, como una hoja en otoño, ¿no? Entonces, la ley que salió en la que sí se pudo poner de acuerdo el Congreso y eso fue muy importante porque siempre hay muchos intereses en el balance, la empresa, la industria, etcétera, y todos dijeron que era importante. Se pusieron de acuerdo los industriales, eso es muy importante, el Congreso, el Ejecutivo, y la norma es más amplia que solo bolsas. La norma dice que no deben haber bolsas de un solo uso. Incluso inmediatamente los supermercados se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, te las voy a cobrar si es que me las pides. Pero tampoco cañitas, tampoco las cañitas, popotes, le dicen en México, ¿no es cierto? Uh-huh. Ni tampoco el tecnopor. Se supone que en la medida que pudiéramos eliminar eso de nuestro consumo diario era lo mejor. Y eso fue algo diferente incluso en lo que pasó en Latinoamérica, porque en Latinoamérica si es que alguien tenía una ley de plástico, no incluía cañitas y tecnopor. Esta ley incluía plástico de un solo uso, cañita y tecnopor. Y la Alianza del Pacífico con Chile, con México, con Colombia, se hizo una presentación a la Alianza del Pacífico, tuve el honor de hacerla en esa oportunidad, para que ellos también tomaran una decisión como grupo de 4 países de que querían respaldar ese tránsito hacia una economía circular con menos plástico, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí, Pame, tú acabas de decir algo, es la sociedad la que se puso las pilas. La norma salió y seguramente normas hay muchas, pero normas que se cumplan porque la gente está comprometida y la gente se comprometió. Menos plástico, más vida. Hashtag menos plástico, más vida se convirtió en una cosa súper importante porque la gente se la compró. Y como tú dijiste, los chicos se la compraron, los niños. Tú ves entonces más jóvenes con sus tomatodos, tú ves más jóvenes con su mochila, metiendo las cosas en la mochila. Sí, es un tema de cambio de cultura y es recontra importante hacerlo. Pero sí, como país fuimos uno de los primeros con además Cañitas y Tecnopor, y ahora creo que Chile acaba de sacar una norma sobre eso. Uh-huh. Y Lucy, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que tú le podrías decir a todas las personas que nos están escuchando? ¿Cómo podemos colaborar con el medio ambiente? Yo te vi en un programa, dicho ese paso, mi mamá fue la que te vio y, ¡ay, Lucy está en la televisión! Y estabas haciendo, ¿cómo se dice cuando puedes juntar la tierra en tu jardín? Compost, ¿Compus? compus, Compus. se me fue la palabra, compus. Y Compus, sí. estabas enseñando cómo uno podía hacerlo. Y, y claro, cuéntanos un poquito cómo nosotros desde acá, desde nuestras casas,
¿Qué tal podemos hacer viveros? También podemos sembrar nuestras propias plantitas. Por favor. Mira, qué mejor que lo que acabas de decir, agricultura urbana, ¿no? Les gusta usar algunas plantas aromáticas para su comida, Claro. las puedes tener en tu casa. Lo que tú me viste hacer probablemente era en la municipalidad de Breña, en donde el alcalde decidió, en ese momento del que estamos hablando, es el 2019 más o menos, una zona destinarla a hacer compost en cantidad. Claro, tú dices, uy, hacer compost debe necesitar un recontraespacio. Mentira, uno lo puede hacer en su casa con un balde. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando tú botas todo a la basura en el mismo tacho, lo que estás haciendo es imposibilitar que lo puedas luego reutilizar. Si tú agarras y cortas tu cebolla, tu papa, las cáscaras, el pollo, lo metes todo al tacho, mira, verduras, cáscaras de fruta, pero además pollo, carne, la grasita de la carne, y luego lo que terminaste de comer, y luego agarras el periódico que habías limpiado el piso y lo botas ahí, y luego la lata y el vidrio. Cuando recoges el basurero, está todo mezclado y no se va a poner a separarlo, ni siquiera luego en un proceso de segregación, porque no es saludable que lo pueda hacer. Sí lo hacen, y no de manera saludable a veces, algunos recicladores. Cuando tú metes en una bolsa todo junto, tú ves que en algunos lugares de Lima, a lo largo de Lima, y ocurre a lo largo del país, porque hay 500,000 familias que están relacionadas con el reciclaje, rompen las bolsas para ver sacar esa botella de vidrio que dejaste o esa botella de plástico. Cuando tú en tu casa separas lo que es orgánico de lo que es no orgánico, primero que no se ensucia, no vas a tener una botella o un plástico que está con arroz de comida y luego la verdura y tal, sino que estás dejando seco y limpio aparte todo lo que es reutilizable. Vidrio, plástico, cartón, lata, papel, no necesariamente papel mojado, ¿no? Sino que tratas de que esté adecuadamente separado. ¿Y qué pones en tu bolsa de basura? En la de basura deberías de poner aquello que no vas a poder reutilizar. Papeles, toalla que has usado para limpiar, o quizás los del baño, o quizás esto que te dije, la piel del pollo, del pescado, etcétera. Pero cuando hablas de las cáscaras de huevo, de las cáscaras de las verduras, de verdura que probablemente se te quedó un poco y se te malogró, o de frutas, todo esto vuelve a cobrar vida con la tierra. Entonces, yo tengo composteras en mi casa porque se puede hacer con diversos potes. Yo tengo unos de cerámica sin cocer, por eso es que respiran. Y lo que haces es echas una capa de acerrín y echas todo lo que son las cáscaras de fruta, de verdura, no pieles de animales, ni huesos, ni nada de eso. ¿Ah? Fruta, verdura, cáscara, y lo pones con otra capa de acerrín. No huele. Lo vas moviendo cada cierto tiempo. Hay gente que lo hace en sus jardines. Hacen un Ujú. hueco en su jardín y agarran la panca del choclo, etcétera, la ponen, y con los meses, en un mes, si es que son solo cáscaras, se descomponen. Si estás hablando de la coronta del choclo, si estás hablando de algo de otra característica un poco más dura, demora más. Pero lo que puedes es hacer un mejor manejo. También te aviso que hay gente que hace el servicio de recojo. Es decir, hay instituciones como Lima Compost que te Ujú. dice, acá está tu balde, échame solamente verduras, frutas, Todo cáscaras de huevo, orgánico. todo orgánico, y yo te lo recojo y lo convierto en compost. Y lo que tienes ahí es una tierra muy saludable para cuando quieras ir a tus jardines, tus plantas, o si quieres hacer un poco de agricultura familiar también. Oye, Lucy, antes porque ya estamos con el tiempo, no quiero robarte mucho tiempo, el tema de las pilas, ¿por qué es tan importante las pilas, las baterías, separarlas también? Claro, lo que ocurre es que, mira, has tenido una super clase hoy día tú de manejo de residuos, porque hemos hablado de los orgánicos, que podríamos recircularlos, volverlos tierra, hacer que sea Ujú. mucho más saludable y buena la tierra. Hemos hablado de los inorgánicos, o en todo caso los no reutilizables, los no degradables,
plástico, cartón, etcétera, que pueden tener una nueva vida, pero hay un grupo, un tipo de residuos que son los residuos eléctricos y electrónicos que lo que tienen es a veces tienen componentes químicos dentro, a veces tienen algunos aspectos que son reutilizables. Entonces, tu pregunta solo fue para las pilas. Esta cosita chiquitita que adentro lo que tiene es productos químicos que cuando se juntan con el agua contaminan el agua. Entonces, si tú por lo tanto son productos peligrosos. Si tú desechas inadecuadamente una pila, esa pila en contacto con el agua, estoy yendo a un caso extremo del que estábamos Claro. hablando al inicio, cuando echabas la basura en el río o la quemabas, puede terminar contaminando miles de litros de agua, una pila que tú ves como inocente. Entonces, por eso es que lo que es pilas debería ser desechado de manera diferente. Hay quienes las meten en unas botellas de plástico, no sé si las has visto, las tienen en la casa la botella de plástico y van metiendo las pilas porque saben que de esa manera va a poder estar en un sitio ya como que cerrado, compactado, Claro. ¿no? Pero también ocurre si es que botas un celular, también ocurre si es que botas un cable del celular. Hay todavía cosas dentro de los celulares que podrían ser reutilizadas. Hay acá plástico, hay acá plata, hay acá cosas mínimas, bronce, cobre, o sea, hay muchos minerales que pueden ser reutilizados. Y siempre me gusta que recordemos que en el último Olimpiada de Tokio, las medallas de oro, plata y bronce fueron hechas con residuos de celulares y de televisores. Los desarmas y recuperas todos esos metales para poderlos usar de nuevo. Así que el motivo por el cual a veces las baterías, las pilas, hay que tener mucho cuidado de cómo las desechamos, es porque si luego terminan en un lugar equivocado, pueden terminar contaminando suelo o agua. Y voy a aprovechar que estoy conversando contigo porque está tan interesante el tema. Lucy, energía viva, la energía limpia. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el futuro? Bueno, lo que pasa, Pamela, es que, a ver, si es que no sacamos alguna lección de todo lo que nos acaba de pasar con el petróleo de Repsol, es que la verdad no hemos aprendido nada, ¿no? Todavía en el mundo se está usando un combustible fósil. Todavía en el Ujú. mundo se consume petróleo, evidentemente, no hay que engañarnos, pero cada vez más se está transitando a una energía renovable no convencional incluso. ¿Qué es energía renovable? Para que sepa quienes nos están escuchando, en nuestro país, en este momento, la mayor cantidad de energía se produce, sea en electricidad primordialmente, con energía hidroeléctrica, Ujú. es decir, con agua. Entonces tú dices, qué monstruo, pues, porque esa agua no contamina. Estamos generando energía para nuestras casas, pero lo estamos haciendo con agua. Sí, pero somos un planeta muy vulnerable al cambio climático, somos un país muy vulnerable al cambio climático y el agua que hoy tenemos puede que no venga en las mismas cantidades o condiciones más adelante. No deberíamos solo depender de agua. Necesitamos entonces caminar hacia una energía más renovable. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos para transicionar? El gas, pero solo para transicionar hacia energía eólica, solar, mareomotor. ¿Por qué para transicionar? Porque el gas, al igual que el petróleo, se acaba. Es una Ujú. energía no renovable. Es decir, nos acabamos el gas que tenemos, esta generación o la siguiente, y ya luego no tienes. ¿Qué tienes que hacer? Aprovecha lo que estás usando hoy para construir el futuro. Hoy día deberíamos cada vez más incentivar vehículos eléctricos o híbridos. Nuestros vehículos no deben depender solamente de gasolina o en el corto plazo no depender solamente de gas. Deberíamos tener vehículos que son híbridos o eléctricos totalmente. La electricidad deberíamos de fomentar el uso de paneles solares no solo en zonas rurales, también en zonas urbanas. Deberíamos de fomentar energía eólica. Ya hay parques eólicos en Piura, así como hay parques solares en Moquegua y el sur del país. Entonces, tenemos que ser conscientes, y que gracias por decirlo, Pame, que este planeta es el único,
pero además nos lo estamos acabando y estamos dependiendo demasiado de algunos recursos que no son renovables y tenemos que aprovechar los recursos renovables, sol, viento, etcétera, para empezar a generar energía limpia, como tú acabas de decir. Ay, Lucy, ha sido encantador conversar contigo realmente. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero terminar con una foto preciosa que me encanta, que está en tu Facebook, así que me voy a tomar el atrevimiento porque está público. Es esta de acá. Sí, sí es pública, claro. Oh, mira, es mi tía Senia, es la mami de Lucy, realmente bellas las dos. Es una foto preciosa. Cuéntanos, ¿en qué momento la tomaron? ¿Te acuerdas? Lamentablemente, sí, claro. Lamentablemente mi papá falleció hace como 15 años, mi papi. Y entonces, en los tiempos posteriores a eso, en el año posterior, entre las cosas que pensábamos es que nunca se nos había ocurrido, tenemos fotos, por supuesto, los tres, ¿no? Pero nunca se nos había ocurrido hacer una locura como ir a una sesión fotográfica. Entonces, Ah, nos mira. fuimos a una, sí, nos fuimos a una sesión fotográfica, esas en que te toman N fotos, haciendo cualquier locura, ¿no? Jugando con cosas lúdicas grandes, etcétera. Y fue muy bonito, la verdad que fue muy, muy bonito. Pero sí, esta foto me encanta y por eso Es está en mi hermosa, ¿no? Y tú sabes que tú la ves y se te escarapela hasta el cuerpo, ¿no? Porque tanto sí. amor y tanto cariño, y realmente con esta foto yo me despido. Y muchísimas gracias, Lucy. Realmente estoy súper agradecida porque has estado hoy día conmigo. Y sigue familia. Y eso, Pame, que no hemos hablado de algo que es súper interesante y es, recuerden, señores, el potencial que tiene nuestro país en productos naturales que Uh -huh. deberíamos de aprovechar para diferentes cosas, entre Claro. ellos para temas de alimentación, Uh pero -huh. también para temas de cosmética y que Uh son -huh. valiosísimos y que son importantísimos y que eso tú lo sabes, tienen muchas propiedades que incluso algunas están por descubrirse, así que sí, Sí, hay estupendo país. mucho trabajo realmente, investigación de plantas, apoyo a los campesinos en el tema de poder destilar aceites esenciales. Yo siempre veo con mucho ejemplo a Brasil, cómo Sí, Brasil ha podido desarrollar tanto, no solamente la cosmética, sino también la parte de la alimentación. Y bueno, es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Así de que ahí todavía hay mucho trabajo por hacer y seguro que nosotros vamos a estar metidos ahí en algún momento. de todas maneras. ¿Sí? Ok, Lucy, entonces me acompañas a despedir el programa. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Chao, hasta luego, chao a todos, nos vemos.